Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Es Radio, servicios informativos. Pues 15 jueces, 15 van a tener que emplearse a fondo este verano para determinar hasta dónde llega y si existe este abuso de poder del que habla tanto la oposición, del presidente del gobierno Pedro Sánchez y del presidente del Tribunal Constitucional Cándido Conde Pumpido. Ya saben ustedes que es la persona interpuesta a través de la cual el presidente del gobierno controla el Tribunal Constitucional. Ya sabemos que esto molesta mucho a artesanos del Constitucional, molesta mucho a Cándido Conde Pumpido que se diga esto, pero nadie más que el propio Cándido ha contribuido con denuedo a destruir su propio crédito. Total, que son 15 los jueces los que componen la gran sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el TJUE. Y lo que hoy van a tener que empezar a decidir es sobre la legalidad de la ley de amnistía y sobre la otra amnistía encubierta, en este caso la de los condenados por los expedientes de regulación de empleo fraudulentos de Andalucía. Es decir, que los jueces, los 15, deciden sobre esta costumbre implantada por Pedro Sánchez en España y que consiste en sacar de la cárcel y eliminar condenas de miembros de su partido y de sus socios. Pero ya se sabe que en España, si uno es socio de Pedro Sánchez o es del Partido Socialista, pues tiene muchas más ventajas penales a la hora de poder aclarar los horizontes judiciales, digamos. Es decir, que lo que hace Pedro Sánchez es siempre beneficiar a los suyos y solo a los suyos, que al final esto es de lo que se trata. Comenzando por la amnistía, qué interesante lo que ha pasado esta mañana en Bruselas. Habrá que ver qué se decide. Pero igual usted recuerda que el pasado mes de junio, ya Bruselas, es decir, la Comisión Europea, observaba que más que una amnistía, lo que se ha hecho en España es una autoamnistía y lo argumentó de dos maneras. Primero, decía la Comisión que los votos de los beneficiarios de la amnistía habían sido fundamentales para su aprobación en el Parlamento español, para que Pedro Sánchez consolidase su propia investidura. Y esto es lo segundo, claro, que el acuerdo político de la amnistía fue fundamental para que Pedro Sánchez permaneciera en el Palacio de la Moncloa. La conclusión era que las autoamnistías son contrarias al principio del Estado de Derecho y sobre todo decían que esta en concreto, en la que alguien que tiene poder político, es decir, Puigdemont, termina blindándose a sí mismo, escribiendo su propia amnistía y garantizando su propia inmunidad, pues evidentemente no tiene un solo pase. Concluían que si esto era ilegal, se puede decir lo mismo de quien está en el gobierno, es decir, Pedro Sánchez, porque garantizaba la impunidad de sus socios a cambio de apoyo parlamentario para permanecer en el Palacio de la Moncloa. Como interpretó hace un mes, el pasado 10 de junio, la Comisión Europea, pues lo sabemos todos. Pero ¿cómo lo interpretó entonces el gobierno? Hoy es un día en el que tenemos que recordar. Lo que hizo el gobierno, lo que hizo Pilar Alegría, fue tergiversar el sentido de las palabras de lo que se dijo en las instituciones comunitarias. Recordemos. Así que lo que hace este dictamen es validar la aplicación de la amnistía en los casos, además de malversación, pero desde luego a nosotros nos parece positivo y creemos que además se acerca a esa aplicación total de la amnistía. Esta es la particularísima interpretación que hizo la portavoz del gobierno. Lo validaba tantísimo Bruselas, que fíjense lo que ha pasado esta mañana. Para abrir la sesión, ojo a esto que es importante, para abrir la sesión, el abogado del Ejecutivo Comunitario, que por cierto es un español, Carlos Urraca, ha hecho un durísimo alegato en el que ha insistido delante de los magistrados del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que no parece que la ley de amnistía responda a un objetivo de interés general, dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España. Es decir, que en Europa empiezan a tener claro, ya era hora, que la amnistía no es ni más ni menos que una transacción gracias a la cual se intercambiaba poder a cambio de impunidad. Votos por gobierno, es decir, corrupción. Lo cual no es sorprendente teniendo en cuenta que quienes lo negociaron fueron Santos Cerdán y Puigdemont mano a mano, frente a frente, cara a cara. Una negociación entre un corrupto huido y un supuesto corrupto actualmente investigado y encarcelado. Esto es lo que dice Bruselas, esto es lo que estima esta mañana. Y ahora, por favor, señor ministro de Justicia, díganos eso de cómo era la preocupación cero en Europa con la amnistía. ¿Cómo era, ministro? Sobre esta ley de amnistía les tengo que decir que hay cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho y la separación de poderes en España. Cero preocupación. Cero. Ninguna. Conocen perfectamente la proposición de ley que se presentó, saben que es una proposición de ley que es absolutamente conforme con la Constitución, con el sistema legal español, también con el derecho de la Unión Europea, y no solo con el derecho de la Unión Europea, sino también con los valores de Europa.
Cero preocupación, decía Félix Bolaños. Oiga, como adivino, la verdad es que algunos no tienen precio, ¿eh? Lo que pasa es que no se trata de que sean o no adivinos. Se trata de que estaban tergiversando la realidad. Sabían perfectamente el gobierno de España que existía bastante preocupación con la amnistía. Sabían que en Bruselas estaban siguiéndole la pista a esta ley tan controvertida. Pero lo que no pueden hacer es reconocerlo. De modo que vamos a tener que esperar a ver qué dice el TJUE, a ver qué dice hoy, por ejemplo, Bolaños. Pero el dictamen negativo de Bruselas y los antecedentes deben preocupar y mucho a Conde Pumpido y a quien lo maneja. Pero no es la única preocupación del peón de Pedro Sánchez ahí en el Constitucional, porque esta mañana la audiencia de Sevilla ha tomado la decisión de preguntarle también al TJUE. Es que le están dando mucho trabajo al TJUE. Le preguntan si es legal revisar las condenas a los socialistas del fraude multimillonario de los seres, esos socialistas a quienes Conde Pumpido, haciendo uso de la mayoría progresista o izquierdista en el Tribunal Constitucional, pues decidió de rebajarles la condena. Este otro asunto también es reciente, ¿eh? Saben ustedes que el Supremo condenó a los socialistas de los seres andaluces y que lo que hizo el Constitucional de Conde Pumpido fue arrogarse unas competencias que no le corresponden, porque el Tribunal Constitucional no es un tribunal de casación. Es un órgano de extracción política que no debería revisar condenas, pero que empezó haciéndolo con Conde Pumpido. Así que lo que hizo con Conde Pumpido fue amnistiarlos parcialmente. Tumbó la tesis de 15 jueces de instrucción, de la Audiencia de Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y del Tribunal Supremo. Y lo que hizo fue ordenar a la Audiencia de Sevilla que reescribieran las condenas, pero a la baja, claro, por supuesto, claro, no solamente faltaba. Sin embargo, antes de hacerlo, dijeron en la Audiencia de Sevilla, espera un momento, no vaya a ser que estemos participando de una legalidad, esta que nos obliga a hacer Conde Pumpido, mejor preguntamos a Europa y así nos aseguramos. De manera que el escrito con el que van a Europa entiende, y que se ha hecho público esta mañana, entiende, ojo, atención, dicen que es probable que el Constitucional de Conde Pumpido se extralimitase al revisar las condenas de los condenados por los seres y sospechan que se han podido invadir ámbitos reservados a jueces y tribunales, es decir, que han pasado por encima del Tribunal Supremo. Y que lo han hecho además haciendo una interpretación alternativa de los tipos penales de prevaricación y malversación de caudales públicos. Y además, los 5 magistrados, hay una magistrada que es la ponente, que forman esta sala, creen que el borrado del caso impulsado por Cándido Conde Pumpido podría atentar contra el derecho de la Unión Europea y que abriría un espacio de impunidad en la persecución de la corrupción. ¿Qué cosas pasan en España, verdad? Resulta que tenemos corruptos y nos dedicamos a allanarles el horizonte penal, a sacarlos de la cárcel, a que no tengan que cumplir con la justicia, pero solamente, por supuesto, aquellos que son socios de Pedro Sánchez o que forman parte del partido de Pedro Sánchez, porque vete tú a hacer esto con uno del Partido Popular, jamás se haría. Igual alguno de ustedes se pregunta si hay precedentes de un choque institucional en Europa en el que el Tribunal Constitucional de España esté tan en entredicho como está ahora mismo. Pues miren, sí que los hay precedentes. En Rumanía. Este es el nivel en el que estamos. En 2019 la Unión Europea advirtió a este país contra una amnistía que beneficiaba al gobierno y que no salió adelante, porque quienes trataron de promoverla tuvieron la delicadeza, la gentileza o la altura de miras democrática de hacer un referéndum constitucional que se saldó con el 80% de los ciudadanos manifestándose de forma contraria. En España Pedro Sánchez no ha tenido la delicadeza que sí tuvieron las autoridades rumanas, que fueron bastante más democráticas que estas que tenemos aquí. No hace falta decir que Pedro Sánchez no consulta nada a los ciudadanos, a menos que sea una fusión bancaria, ni pregunta por la amnistía, que no estaba en ningún programa electoral, ni por la financiación especial de Cataluña, que tampoco estaba en ningún programa electoral, ni mucho menos por su misma presencia en la Moncloa convocando unas elecciones generales. Pedro Sánchez no pregunta nada que él sepa que puede perder. Conclusión. Miren, lo de hoy son 2 golpes serios para Conde Pumpido y Pedro Sánchez, valga la redundancia. A estas alturas tener esperanzas en Europa es verdad que tal vez es un ejercicio de ciencia ficción. Pero desde luego no sería la primera vez que las instituciones comunitarias dejan en evidencia conductas sospechosas promovidas por gobernantes de nuestro país. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.